el espacio vectorial de las funciones continuas de X, el espacio X, en los complejos o en los reales, con soporte compacto, se denotará como las funciones continuas, un 0 abajo sobre X. Ahora, en sí, lo que seguro se han visto de la medida en general, topología general, se denota más bien como C y otra C abajo y X, ¿va? Pero cuando el espacio topológico es Hausdorff y localmente compacto, el espacio de funciones continuas con soporte compacto resulta ser el mismo que el espacio de funciones continuas que se anulan fuera de un compacto, que se denota con el 0. Entonces yo le pongo 0. De hecho, en ecuaciones parciales se acostumbra a ponerle 0, ¿sí? El 0 más que nada indica que son 0 fuera de algún compacto, ¿sale? Entonces, cuando X es, les digo, cuando X es un espacio topológico Hausdorff, localmente compacto, son lo mismo, ¿ok? Nosotros lo definimos así de entrada, ¿va? Porque para nosotros X va a ser Rn, ¿sí? Bueno, ahora esto es un espacio vectorial, ¿eh? Y les dejo la prueba de tarea moral, es muy fácil probarlo, nada más con propiedades de conjuntos, ¿sí? Usando la definición del soporte, ¿sí? Bien, un par de observaciones de acuerdo a esta definición. Observaciones. 1. Si f es una función continua y de soporte compacto, vamos a ponerle omega. Otra vez, omega es un abierto en Rn y el soporte de f es distinto de omega, entonces f de omega pues va a ser f del soporte, ¿okay?, de f unión el 0, ¿sí? ¿Okay? Creo que eso es claro, porque si el conjunto de puntos donde la f no es nula, que está contenido aquí, es distinto de omega, ¿okay?, para una función que está definida sobre omega, entonces definitivamente f de esto va a ser f de omega, perdón, va a ser f de esto unión el 0, porque son los valores que no agarró el soporte, ¿sí? Ok, bueno, pero entonces, como f del soporte de f, esto es compacto, otra vez, como la f es de soporte compacto y f es continua, entonces esto es la imagen de un compacto. Ajá. Las funciones continuas mandan compactos en compactos, entonces esto es un compacto. Pues ¿qué me dice esto? Que entonces f de omega es compacto. ¿Ok? Porque es esto unión el 0. ¿Sí? Unión finita de compactos es compacto. Y segunda observación, si f es una función de soporte compacto en omega y el soporte de la f es todo omega, entonces otra vez omega es compacto, ¿okay?, esto es compacto, y también f de omega por continuidad es compacto. ¿Sale? Bien,
las funciones de soporte compacto. Ahí las tienen en el temario. Son muy importantes. Son la base de todos los teoremas de aproximación que vamos a ver. De hecho, vamos a probar resultados bastante pesados. Vamos a probar la existencia de una función de corte suave. ¿Sí? Una función de corte suave, seguro la conocen, si han llevado topología general o medida general, como el lema de Urison. ¿Va? Las funciones de corte suave, las funciones de corte continuas, son funciones, digamos, que aquí está omega. Ustedes tienen su conjunto omega, ¿ok? Digamos, vamos a ponerle K, un compacto K, y ustedes tienen un abierto B que contiene acá. Las funciones de corte, por ejemplo, en el lema de Urison, en espacios topológicos, Hausdorff, localmente compactos, lo que hacen es que le dan el valor 1 sobre el compacto, ¿ok? Y dan el valor 0 fuera del abierto, pero son continuas. Entonces eso quiere decir que hacen esto, ¿va? Por eso se llaman funciones de corte. Nosotros, lo que sigue es que voy a probarles la existencia de una función de corte continua, pero en un espacio métrico, localmente compacto. Es muy fácil, mucho más fácil que en general, ¿eh? Porque el lema de Urison en espacios Hausdorff localmente compactos es más complicado de probar, ¿va? En espacios métricos resulta que es fácil. Lo vamos a probar, es lo que sigue, ¿sí? Pero yo voy a ir más lejos aquí en este curso, porque en este curso, como en sí queremos hacer ecuaciones parciales, y para eso necesitamos cálculo, ¿ok? Pero digamos cálculo con análisis duro, queremos poder aplicar todas las fórmulas de cálculo. Y se acuerdan todas esas fórmulas de cálculo que vieron, necesitas que todo sea suave, continuo, etc. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar la existencia de una función de corte suave, infinitamente diferenciable, lo cual es un resultado todavía más pesado que el de Urison, ¿eh? Si conocen Urison, este es más pesado. Lo vamos a probar, ¿sí? Lo vamos a probar y vamos a probar la existencia de la partición de la unidad. De hecho, suave, otra vez, suave. De hecho, la existencia de la función de corte se sigue de la existencia de la partición de la unidad suave, ¿va? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mostrar la existencia de la función de corte continua en espacios métricos, localmente compactos. Mucho cuidado, mucho ojo. Voy a probar primero, esa es mi meta. Les voy a dar un lema, también muy fácil de cálculo, pero me gusta ser exhaustivo. Entonces les voy a demostrar, de análisis, es un resultado básico de análisis. Pero por ser exhaustivo les voy a dar la demostración, es muy fácil, ¿sí? Pero vamos a usar ese resultado para probar la existencia de la función de corte. La función de corte, la acabo de borrar, pero como pueden ver es una función con soporte compacto, ¿no? Bien, este es el lema 2, es un lemita muy simple. Seguro ya lo conocen, pero lo vamos a hacer de todos modos. CXD, un espacio métrico. ¿Ok? Un espacio métrico y sea A un conjunto contenido en X, que es lo vacío. ¿Ok? Bien, para cualquier X, en X mayúscula, definimos la distancia de X al conjunto A como el ínfimo de todas las A en A mayúscula de las distancias de XA, definición que ya conocen. Bueno, lo que quiero probar
es que entonces la función distancia al conjunto A es Lipschitz continua. Es Lipschitz continua con constante de Lipschitz L menor o igual a 1, ¿ok? Esto es la distancia de x1 a A menos la distancia de x2 a A en módulo. Ya les había dicho que aunque diga módulo, siempre le digo módulo a las barras. Ya sé que a veces aquí es valor absoluto, ¿no? Por favor, jerga mía nada más. Esto es menor o igual que la distancia de x1 a x2, ¿no? Claro, ¿no? Esta es la definición de Lipschitz continuo, con constante de Lipschitz menor o igual a 1. Ahí dice. ¿Sí? Vamos a ponerle a esta asterisco. Y más aún, la cerradura de A se puede escribir como todos los x en x mayúscula, tal que la distancia de x a A vale 0. ¿Sí? También ya lo conocen seguro. Vamos a probarlo. ¿Sí? Bien. Demostración. Pues de entrada sea x1 en mi espacio métrico x. Entonces, primero vamos a demostrar, lo cual es muy fácil, que para toda epsilon mayor a 0 existe un A en A mayúscula, tal que la distancia de x1 a A, pues esto de entrada, esto es mayor o igual que la distancia de x1 a A mayúscula. Esto es por definición, ¿no? Porque la distancia al conjunto es menor o igual que todas estas distancias para A en A mayúscula. Pero el chiste de la afirmación es que esto es menor que la distancia de x1 a A más epsilon. Entonces, fácil, ¿no? Porque esto es realmente la propiedad de ínfimos, ¿no? Entonces, en efecto, de no ser así, hay que negar esto. Para toda A, más bien, existe epsilon mayor a 0, tal que para toda A que pertenece a A mayúscula, la distancia de x1 a A es mayor o igual que la distancia, vamos a ponerle epsilon 0. Existe un epsilon 0, tal que para todo A en A mayúscula, la distancia de x1 a A mayúscula más epsilon 0, esto es menor o igual que esto, ¿no? Ya estuvo. Esa es la contradicción. Esta es una contradicción. ¿Por qué? Porque esto implica que la distancia de x1 a A mayúscula es mayor o igual que la distancia de x1 a A más epsilon 0. ¿Por qué? Porque este es el ínfimo. Entonces, cuando yo tengo esta desigualdad, estoy diciendo que esto es cota inferior de esto para todo A. Y el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Entonces, el ínfimo, que aquí está, debe ser mayor o igual que estos. Pero eso es una contradicción, ¿no? Esa es la contradicción, ¿sale? Porque
pues eso no puede ser, es una contradicción a la definición de ínfimo. Es una cota inferior más grande, ¿no? No puede ser. ¿Sale? Entonces, de ahí se sigue, ¿va? Bien, entonces, gracias a eso, para x2, que pertenece a x mayúscula, tenemos que la distancia de x2 a A menos la distancia de x1 a A, pues esto es menor o igual que la distancia esto es la menor o igual que la distancia de x2 a A menos la distancia de x1 a A más epsilon. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, este es el ínfimo sobre todos estos, entonces ese menor o igual es clarísimo. Y por esta, aquí estamos, por esta de aquí, nada más intercambien este para acá, entonces menos la distancia de x1 a mayúscula es menor que la distancia de x1, que menos la distancia de x1 a más la epsilon, ¿no? Bueno, pero esto de aquí es menor o igual, utilizando las propiedades de desigualdad del triángulo, de x1 a x2 más epsilon, ¿no? Pero fíjense, eso es para toda epsilon mayor a 0. Y acabamos, ¿no? Entonces, como eso es para cualquier epsilon, esto es menor o igual que la distancia de x2 a x1. Y para concluir, ¿qué hacemos? Pues nada más intercambiamos los papeles de x1 con x2, ¿no? Entonces, para concluir, intercambiamos los papeles de x1 con x2. ¿Sí? Nada más. Y obtenemos asterisco. ¿Sale? Entonces vámonos con la otra. Entonces, de entrada notemos que el conjunto de todas las x tal es que la distancia de x a es 0, esto es cerrado. ¿Por qué? Bueno, con el resultado que acabo de probar ya pueden decir, pues es que es la imagen inversa de una función continua. La imagen inversa de cerrados bajo una función continua, ¿no? Entonces eso es cerrado. Está bien, definitivamente. De todos modos podemos proceder directamente. En efecto. ¿Ok? Para probar que esto es cerrado hay que agarrarnos un punto límite. Sea x un punto límite de este conjunto. ¿Ok? Entonces, existe una sucesión de xk metida en el conjunto tal que xk converge a la x, es un punto límite, ¿no? Bueno, lo que hay que probar
es que la distancia de X a A es 0, ¿no? Entonces tomamos la distancia de este X a A, pues esto es por definición el ínfimo, sobre todo los A en A mayúscula, de las de X a, ¿ok? Y esto es el ínfimo de todas las A en A mayúscula del límite cuando n tiende a infinito de dxn a A. ¿Sí o no? Aquí ya estoy usando la continuidad, ¿va? Y esto, como estos xn están aquí, vale 0. ¿Sí? Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto es cerrado, ¿sale? Ojo, ¿qué me dice esto? Fíjense que como A está contenido aquí, híjole, aquí se me empalma, voy a borrar aquí. Aquí puedo borrar donde quiera. Esencialmente, dicen, espérate tantito. Le ponen pausa. A está contenido acá. Y este conjunto es cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces A cerradura está contenido aquí. Acuérdense que la cerradura es el cerrado más pequeño que contiene A. Bien, por otro lado, si la distancia de X a A vale 0, entonces existe una sucesión acá contenida en A, tal que la distancia de X a acá, esto es mayor o igual que la distancia de X a A, y esto es menor o igual que la distancia de X a A, más 1 entre K. Estoy aplicando la primera proposición que mostré, nada más que estoy suponiendo que esto es 0. Esto es 0, ¿sí? Bueno, eso me dice que entonces el límite, cuando K tiende a infinito, de X a AK, esto es 0. Sí, y solo si el límite de las AK, cuando la K tiende a infinito, pues es X. Es la definición del límite en espacio métrico, ¿no? Es decir, X pertenece a la cerradura de A. Un X que tiene esta propiedad está en la cerradura y ya tenemos la doble contención, ¿no? Concluimos. ¿Sale? Bien. Lo que sigue entonces es la existencia de la función de corte en un espacio métrico. La función de corte continua en un espacio métrico. ¿Sale? Vamos a usar este resultado. ¿Va? Bien. Aquí le dejamos. Gracias.